se llamaría el tema de atribuirle a unos contratistas en particular la mayoría de los contratos, como es el caso que encontramos acá de más de 23 proyectos contratados con el señor Carlos Francisco Díaz Granados Guerra, con quienes se contrataron más de medio billón de pesos en esos 2 años, que digamos dan cuenta de que hay un favorecimiento explícito hacia unas contrataciones. Eso tiene implicaciones complicadas porque el gobierno saliente dejó endeudada a esta entidad, porque adicionalmente encontramos que en la revisión de las órdenes de proveeduría muchas de estas fueron ni siquiera realizadas con una firma o con un contrato, sino fueron incluso hechas, digamos, sin ni siquiera el mínimo detalle que es la firma formal del contratista por parte del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Habían contratos que se hacían para ayudas humanitarias de alimentación de emergencia, que digamos estaban con ese objetivo, pero lo que encontramos es que solamente el 12% se utilizaba para compra de los kits de ayuda alimentaria. Los demás se iban en otros, que digamos es una definición muy amplia, en la cual no es claro en qué se utilizaron esos 12 otros porcientos, y eso corresponde a un valor muy importante, que es por más de 4.500 millones de pesos. Colombia, ¿se acuerdan de esta denuncia del mismo presidente de la República, Gustavo Petro, donde dijo que heredamos una unidad para la gestión del riesgo profundamente corrupta? Es más, el mandatario advirtió que existe un cartel de contratistas dentro de la entidad y que presentará pruebas. Esa denuncia la realizó el 29 de octubre. Para el 5 de noviembre, semana titula Inundados en corrupción. Se destapa la olla podrida de los contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre. Su nuevo director, Javier Pava, ya estaba encontrando contratos como amañados, contratos raros en la Unidad de Atención de Riesgos. Colombia, por fin habla. El actual director de la Unidad de Gestión de Riesgos denunció irregularidades de la administración de Iván Duque. Aseguró que estas conclusiones se llegó luego de una serie de investigaciones que realizó en los primeros 100 días de trabajos y que estos serán entregados a la Contraloría. Uno de los señalamientos más graves que denunció el nuevo director Javier Pava es que se le entregaron a una sola persona 23 proyectos, 23 contratos por más de 512.000 millones de pesos, medio billón de pesos en 2 años. El señalado por el director es el joven Carlos Francisco Díaz Granados, familiar de políticos del Magdalena. Pero escuchemos al director de la Unidad de Atención de Riesgo, Javier Pava, con esta denuncia. Y eso, pues digamos, es una de las conclusiones que vemos hoy en temas efectivamente de lo que sucedió en el pasado, y lo cual queremos, digamos, romper totalmente con ese tipo de cosas que llevaban en primera instancia que se concentrara un tema de la contratación en unos contratistas, digamos, en un tema de lo que se llamaría el tema de atribuirle a unos contratistas en particular la mayoría de los contratos, como es el caso que encontramos acá de más de 23 proyectos contratados con el señor Carlos Francisco Díaz Granados Guerra, con quienes se contrataron más de medio billón de pesos en esos 2 años, que digamos dan cuenta de que hay un favorecimiento explícito hacia unas contrataciones. Estas concentraciones de contratación no solamente se dieron en términos de obras, sino también en términos de contratación de ayudas humanitarias, que digamos favorecen unos intereses específicos, y pues digamos ya más allá de esto pues hay intereses también políticos en algunos de estos casos a quién favorecer y en qué regiones favorecer. Eso es producto, digamos, de un análisis que hemos hecho frente al tema. Por otro lado, yo he anunciado en varios medios que aquí se ha venido haciendo una contratación sin lo que se denominan los certificados de disponibilidad presupuestal, sin respaldo presupuestal. El total de lo que hoy día tenemos son 332.000 millones de pesos que se dieron a través de órdenes de proveeduría que no tienen un respaldo presupuestal. Eso tiene implicaciones complicadas porque el gobierno saliente dejó endeudada a esta entidad con ese valor que no tiene hoy, digamos, unos recursos propios para responder.
Ahí hay unas reclamaciones de muchos de los contratistas de maquinaria amarilla que no se podrían cumplir en ese momento. Con ellos hemos, digamos, planteado de que efectivamente el trámite con esto se es a través de unas conciliaciones, a través de la Procuraduría, para empezar a hacer una especie de conciliaciones con los que tengan claridad frente al tema, digamos, de la utilización de los recursos. Aquellos donde no hay claridad frente a la utilización de recursos tendrán que ser objeto de otro tipo de cosas. Porque adicionalmente encontramos que en la revisión de las órdenes de proveeduría, muchas de estas fueron ni siquiera realizadas con una firma o con un contrato, sino fueron incluso hechas, digamos, sin ni siquiera el mínimo detalle que la firma formal del contratista por parte del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En este momento nosotros encontramos que habían contratos que se hacían para ayudas humanitarias de alimentación de emergencia, que digamos estaban con ese objetivo, pero lo que encontramos es que solamente el 12% se utilizaba para compra de los kits de ayuda alimentaria. Los demás se iban en otros, que digamos es una definición muy amplia, en la cual no es claro en qué se utilizaron esos 12 otros porcientos, y eso corresponde a un valor muy importante que es por más de 4.500 millones de pesos. Son varias estas irregularidades que denuncia el mismo director Javier Pava. El señalado por el director Javier Pava de recibir esos 23 contratos por más de $500 millones de pesos, Carlos Francisco Díaz Granados dio una entrevista para un medio nacional. Y leemos el artículo. Carlos Francisco Díaz Granados se defendió de los señalamientos que hizo en su contra el director de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastre, Javier Pava, sobre un supuesto favorecimiento explícito en millonarios contratos que firmó con la entidad entre el 2021 y el 2022 en solo 2 años. Manifiesta el artículo que Díaz Granados es hijo del actual director de la Corporación Autónoma del Magdalena, Corpamat, Carlos Francisco Díaz Granados. Pero se les olvidó mencionar que también es primo de Sergio Díaz Granados Guida, el cual fue condecorado personalmente por el expresidente Iván Duque en la ciudad de Santa Marta, cuya condecoración criticó el actual gobernador Carlos Caicedo. Carlos Francisco Díaz Granados negó que los proyectos que se adjudicaron a su empresa durante el periodo indicado hayan sido por relaciones políticas, intermediarios o algún otro tipo de acuerdo económico que le ayudara a resultar elegido para las obras que realizaron en esta ejecución. Ustedes opinen en la caja de comentarios.